¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del Insight Colectivo. Espero que se encuentren bien. Y bueno, vamos hoy a hablar acerca de un tema muy interesante que me pasó por la mente durante esta semana. Como podrán escuchar, pues me enfermé y pues busqué algunos remedios caseros para aliviar el dolor de garganta y otras cosas. Y Y y se me vino a la mente cómo hay muchas de estos, entre comillas, remedios, nos pueden ayudar, son en realidad placebos. Y el efecto placebo es un tema amplio en psicología y es interesante. Entonces dije, ¿por qué no hablar del efecto placebo en el siguiente podcast? Entonces, pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre qué es el efecto placebo. Y pues vamos a comenzar para aquellas personas que no tengan este término en mente. Vamos a buscar qué es el efecto placebo. El efecto placebo nos menciona aquí Google, dice, sustancia que carece de acción curativa, pero produce un efecto terapéutico si el enfermo la toma convencido de que es un medicamento realmente eficaz. Tiene el mismo aspecto, gusto y forma que un medicamento verdadero, pero está hecho de productos inertes y sin ningún principio activo. Entonces, el efecto placebo justamente sería el efecto. Esta parte del placebo cuando se activa en el organismo o más específicamente en el sistema nervioso central, genera este efecto placebo de curación. Y por lo general se asocia mucho el efecto placebo más con cosas fisiológicas, o sea, que involucren el cuerpo, que involucren dolores musculares o cosas de ese tipo, pero en realidad el efecto placebo es mucho más psicológico que físico. Entonces vamos a hablar de eso un poco más a profundidad. También el efecto placebo, pues bueno, tiene una historia muy larga. El término placebo en realidad significa contentar. Entonces, el efecto en sí alivia los síntomas que el paciente presenta, por lo que, bueno, es debatible si es bueno o no. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en contenta, el efecto placebo precisamente disminuyen los síntomas que presente el paciente. Y como dije, pues carece de un valor medicinal el placebo. No tiene ningún tipo de valor medicinal, no posee efectos farmacológicos, entonces es completamente neutro, vamos a llamarlo así. Y el efecto placebo, pues han resultado ser muy eficaces, especialmente, como mencioné, contra las enfermedades psicológicas, más que las enfermedades físicas. De hecho, se demostró en un estudio, se publicó hace, entre comillas, hace poco, pero donde decían que casi el 60% del 100% de los pacientes que tuvieron un placebo evolucionaron mucho mejor que los participantes del grupo control, o sea que el grupo control es los participantes en lista de espera, y esto evidencia mucho el poder del placebo. Casi el 60% de los pacientes del grupo placebo evolucionó mejor que el grupo control. Entonces, muy fuerte, muy impactante el efecto placebo que tiene en la mente psicológica de los seres humanos. Me estoy tomando mi café porque si no mi garganta va a terminar muy arruinada. Entonces, el efecto placebo es muy poderoso psicológicamente hablando. Y la primera persona que quizás no nos habla como efecto placebo, pero ya habla en cierta parte indirectamente del efecto placebo, es un filósofo que se llama Teofrasto. Aquí está.
Y Teofrasto, si nunca lo han leído, léanlo. Es un filósofo muy interesante. Él estuvo muy relacionado con Aristóteles. Fue un filósofo griego muy bueno. Y él tiene una frase sobre el efecto placebo. Como repito, no habla sobre eso, sino indirectamente. Y él habla y dice esta frase: el sonido de la flauta cura la epilepsia, la ciática y la gota. Se las vuelvo a repetir. El sonido de la flauta cura la epilepsia, la ciática y la gota. Esto fue 300 antes de Cristo, hace muchísimos años. Y pues es una frase muy bonita que igual siento que pues va mucho de la mano con este tema que estamos hablando sobre el efecto placebo. Y también hay una frase también muy buena sobre... Este autor sí es obviamente mucho más moderno y mucho más conocido, que se llama Oscar Wilde. Aquí está. Y Oscar Wilde habla de otra frase indirectamente también sobre el efecto placebo. Y esta frase que él menciona, vamos a ver si la podemos encontrar aquí, donde dice: la absolución nos la da la confesión, no el sacerdote. La absolución. Vamos a ver si la podemos encontrar. Aquí hay una, justamente. No es la misma que yo tengo, pero creo que el significado es el mismo. Es la confesión, no el sacerdote, quien da la absolución. Justamente. Entonces, Oscar Wilde habla exactamente sobre también como el del placebo, obviamente de una manera más indirecta. Y esas frases, si las entendieron, pues bueno, sabrán de qué estamos hablando y de lo que vamos a hablar a lo largo de todo este podcast sobre el efecto placebo. Es muy interesante. ¿Cómo podemos ver el efecto placebo hoy en día? Se preguntarán. Claro, con medicamentos, como es mucho más conocido, pero también se utiliza mucho para la psicología social. En la psicología social, por ejemplo, podemos encontrar cómo en los botones de los semáforos, seguramente se han dado cuenta, cómo hay veces que le pican al botón del semáforo y no sucede absolutamente nada. No pasa nada, literalmente. Y este tipo de botón es un placebo. De hecho, estoy casi seguro que se llama placebo button. Entonces, y esto también se aplica en otros casos, no sé en qué otros, pero el más típico es este del semáforo, en donde realmente no pasa nada. En realidad el objetivo, lo que busca este botón es pues que prestes atención hacia el otro extremo de la calle para que veas el dibujito de cuándo puedes cruzar y no te atravieses como el borras y te atropellan. Entonces es un efecto de placebo en donde la persona constantemente está picando y picando y picando y picando y picando al botón y no pasa nada, obviamente. Entonces nosotros creemos que algo va a suceder si picamos el botón, pero no sucede en realidad nada. Otra cosa también padre del efecto placebo, son muy conocidos. En México se llaman merolicos. No sé si han escuchado el término. Merolicos son como vendedores de diferentes artefactos raros. En inglés se llaman quackery. Y el quackery en español desgraciadamente no salen los resultados, entonces lo voy a buscar en inglés. Quackery eran estos tipos que llegaban en su carreta en las épocas de los vaqueros y cosas así, en donde pues llegaban en sus carretas y les decían: hola, vengo a venderles esta pócima para que puedan olvidarse de, yo qué sé, no sé, de tales efectos, y ya verán que en 3 semanas se olvidarán de todas estas cosas. O tómense esta pócima y verán que van a ser muchísimo más fuertes. O tómense esta poción y verán que podrán volar. Literalmente hay unos que sí decían eso. Podrán volar en 1 semana y tendrán mucho más velocidad. Entonces son estas personas que llegaban precisamente en sus carretas como este tipo de
de pociones que pueden ver en su pantalla, en donde pues básicamente su negocio era estafar a la gente, venderles cosas que aparentemente servían, y pues nunca faltaba el dude que pues sí le funcionaba, pero en realidad era el efecto placebo. Entonces lo que sucedía es que todo el mundo iba a ir con este cuate a comprarle su poción que aparentemente tenía el remedio para cierta circunstancia, ¿no? Entonces aquí también se presenta mucho el efecto placebo, perdón, en el quackery. Y ya después de esto, pues como estamos viendo diferentes perspectivas del efecto placebo, no solamente se da en los medicamentos, sino como dije, en la psicología social y también en diferentes aspectos como aquí con el quackery. También hay uno muy interesante en donde son termostatos, sí, donde los termostatos de diferentes empresas, donde se colocan en diferentes empresas, también son un efecto placebo, en donde hay estudios que reportan, aquí están, es donde te marca la temperatura básicamente, y hay muchos de estos en algunas oficinas. Entonces básicamente también hay muchos estudios donde comprueban que el termostato en las oficinas es un método de placebo, ya que así pues pueden trabajar mucho mejor, te pueden tener un mucho mejor rendimiento los trabajadores sin estarse enfocando en cuál es la temperatura del ambiente y otras cosas, cuando en realidad quizás sí esté en constante cambio esa temperatura. Entonces esa es otra parte donde se puede aplicar el efecto placebo. Y pues vamos, o sea, ¿cómo se los explicaré? De 1500 más o menos a 1900, pues estaba todo esto del quackery que les decía, había todo tipo de sustancias, que esto te funciona y que esto sí, que esto no, y como que era un experimento de que a ver qué funciona, ¿no? Mucho placebo. Y luego, más o menos antes del siglo XX, toda la medicina pues era mucho placebo todavía. Ya luego en 1950 comienzan a haber las primeras investigaciones sobre el placebo. En 1960 también se empiezan a realizar, pues en consecuencia de esto, más ensayos clínicos y así. Y pues bueno, hasta la fecha todavía hay controversia con el efecto placebo, ya veremos por qué. Entonces, pues ya hablando de cuando comienzan a hacerse las primeras investigaciones sobre el placebo, la primera revista, bueno, más bien, la primera persona en hablar sobre esto a través de lo que fue la revista de el American Dental Association Journal. Entonces, a través de esta revista, hace ya más de 50 años, se publica el efecto placebo en la parte dental y cómo hace efecto. La verdad, no conozco el estudio sobre qué hablaba, sobre cómo surgió el placebo en la parte dental, pero sé que esta revista fue la primera en hablar sobre el efecto placebo en el área dental. También, cuando sale ya el efecto placebo, como repito, hace más de 50 años, hay alguien que se llama Henry Beecher. Y Henry Beecher lo que hizo fue precisamente, aunque no del todo ético, se podría decir, a comenzar a hacer a comenzar a hacer experimentos con el efecto placebo. Él mucho lo que hacía era comprimir cubitos de azúcar, obviamente pequeños, no como los típicos que vemos, pequeños o diferentes tipos como de gomitas o cosas así, mencionando que eran medicinas, que en realidad no lo eran. Y comenzó a hablar y a describir sobre el efecto placebo y cómo tenía mucho efecto en la gente. Y también hablaba sobre cómo la exploración física, o sea, un diagnóstico médico común y corriente, el 30% de los pacientes les ayudó a mejorar sus síntomas. O sea, solamente con un diagnóstico médico
el paciente comenzó a presentar mejoría en todos sus síntomas. ¡Qué cañón! Y justamente hay tipos de placebos donde vamos a ver a ver qué variables hay por ahí que puedan estar involucradas. Entonces, los placebos tienen sus características y hay unos que afectan más que a otros. Y según la psicología, lo que el placebo tiene específicamente es que el color es una cosa importante de la pastilla. Es que estoy buscando aquí pill. Entonces, otra vez, la pastilla placebo lo que más busca y lo que más a la gente le da importancia, según la psicología, son las siguientes características. Uno es el color de la pastilla. Ese es un aspecto importante del placebo. Otro es el tamaño que tenga la pastilla y otro es el contenido que tiene la pastilla. Entonces es color, tamaño y contenido. Y de acuerdo a un científico, mencionaba que el placebo, para que surja efecto, debe de tener dos formas. La primera es, uno, que sea grande, que sea marrón o que sea púrpura. Entonces esa es la primera opción, que sea grande, que sea marrón o púrpura. O la otra opción es que sea pequeña, pero que sea roja, brillante o de color amarillo. Entonces, esos son los tipos de más eficacia en un placebo. Grande, marrón o púrpura, o pequeña, roja, brillante o amarilla. Entonces, interesante cómo la psicología pues ha visto qué colores, qué tamaños y qué formas afectan más en la parte del placebo. Y hablando sobre medicinas, pues también hay placebos un poco más fuertes. De hecho, a este tipo de procedimientos se les llama procedimientos mayores en placebo. Y estos pueden ser como, por ejemplo, los procedimientos mayores son mucho más invasivos y son mucho más serios. Por ejemplo, un ejemplo de procedimientos mayores pueden ser las inyecciones, como estoy explicando ahorita, o también pueden ser cirugías, bueno, que en realidad no son cirugías, no se hace nada, de placebos. Y sorprendentemente, aunque no lo crean, hay una tasa elevadísima de resultados en los procedimientos mayores del efecto placebo en muchos experimentos. Entonces, muy interesante esa parte también. Yo no dejaría ni de chiste que una inyección placebo interactuara conmigo. Y bueno, hay diferentes tipos de placebos, como hemos platicado, ¿no? Está la parte de las medicinas, está el aspecto social, como los semáforos o como botones, o hay más serios como las inyecciones o cirugías y diferentes cosas. Entonces, hasta ahí pues creo que llevamos bien cubierto todo sobre el placebo. Y luego, pues hay un papel muy importante y crucial en el placebo. Hay algo que no se considera mucho en el placebo. Y una de esas cosas es el estilo de la aplicación del placebo. ¿Cómo te están aplicando el placebo? Como puede ser aquí a través de una inyección, que en sí es traumático porque desde pequeños, cuando vemos estas cosas y sentimos la jeringa, pues no es una experiencia muy placentera y pues de pequeños sí se genera un cierto miedo, incluso podría generarse cierto trauma. Entonces, al mismo tiempo, pues lo simbolizamos como poderoso, entonces seguramente va a tener algún efecto. Entonces, el estilo de la aplicación del placebo es muy importante en cómo va a dar resultados. Esa es una. Y la otra parte importante del placebo es el terapeuta, simplemente el terapeuta. ¿Cómo es la relación con tu terapeuta?
A lo mejor no tienes una relación terapéutica muy positiva y el efecto placebo no haga tanto efecto. O a lo mejor tienes una relación terapéutica muy positiva, muy buena, y a lo mejor el placebo también tiene un muy buen efecto ahí. Entonces, dice la psicología que parece que el estilo de la aplicación y también las características del terapeuta pues también contribuyen sustancialmente al efecto del tratamiento del placebo. También se ha demostrado que pues los terapeutas que muestran un interés mayor por sus pacientes, que yo digo que eso debería ser básico, si no, ¿para qué rayos eres un terapeuta? También la confianza que hay entre el paciente y el terapeuta, el nivel profesional del terapeuta, también son variables que influyen mucho en el efecto placebo y en los resultados, obviamente también que se van a dar. Y la medición del placebo se puede medir en dos partes. En una parte puede ser la parte objetiva de cómo vamos a medir el efecto placebo. Un ejemplo podría ser la presión sanguínea, ¿no? Podemos medirlo, podemos observarlo, entre comillas. Entonces esa sería la parte objetiva de cómo vamos a medir el placebo, si funcionó o no funcionó. Y luego tenemos la otra parte, que es la parte subjetiva del placebo, de cómo lo vamos a medir. Un ejemplo de una medición subjetiva puede ser la percepción del dolor. Entonces, Freudian lapsus, perdón. Entonces, la percepción del dolor también es una forma subjetiva, y eso pues sí es un poco más subjetivo, porque no es de que lo podemos medir exactamente y objetivamente, como dije, como con la presión de la sangre. Aquí es como del 1 al 10 menciona qué tan doloroso fue, y pues ya más o menos dices, pues un 7, un 8. Entonces pues es un poco más subjetivo esa medición del placebo. Entonces esas son las dos formas en las que se puede medir un placebo, un poco más objetivo y también un poquito más subjetivo, dependiendo de esa parte. Y bueno, vamos a la parte interesante sobre los placebos. La parte interesante es cómo rayos funcionan los placebos, y pues tiene en realidad muchas explicaciones de cómo funciona el efecto placebo. Y el efecto placebo, pues como ya he hablado en diferentes podcasts, hay diferentes corrientes en la psicología que tratan de dar explicación basado en sus observaciones. Entonces vamos a repasar algunas sobre cómo la psicología explica el efecto placebo. La primera es a través del condicionamiento operante. El condicionamiento operante, he hablado de él en otros podcasts anteriores, pero creo que sería importante retomarlo aquí. El condicionamiento operante habla mucho sobre el reforzamiento y sobre el castigo. Vamos a ver aquí alguna imagen. Vamos a leer este ejemplo. Dice: al entrenar a un animal hay una conducta que queremos reforzar, o sea, aumentar, y otro comportamiento que queremos eliminar, o sea, disminuir. Podemos añadir algo bueno o malo, o sea, positivo, o quitar o retrasar algo bueno o malo, negativo, para obtener el comportamiento deseado. En este ejemplo, el comportamiento que queremos reforzar es caminar con la correa suelta. El comportamiento que se quiere eliminar es tirar de la correa. Entonces, por un lado tenemos el refuerzo positivo, y es agregar cosas buenas para aumentar un comportamiento. Vamos a ver qué dice: camina con la correa floja, damos golosinas y seguimos caminando mientras la correa está floja. Entonces el perrito va asociando que cuando no hay tensión hay una recompensa. Y luego el castigo negativo, retrasando cosas buenas para disminuir un comportamiento. No más tirones, dejamos de caminar y de dar golosinas. Entonces, cuando el perrito note tensión, vamos a dejar de caminar y vamos a dejar de darle este reforzador, que serían las golosinas.
Luego, del otro lado, tenemos el castigo positivo, que es agregar cosas malas. Entonces, dice en la imagen, no más tirones, tirón y correa regañamos cuando tira. Entonces le decimos, no, oye, eso no lo hagas, que no sé qué. Entonces lo castigamos agregando cosas malas. O, por otro lado, tenemos el refuerzo negativo, donde se retrasan las cosas malas. Por ejemplo, aquí dice, caminamos con la correa floja, retrasamos el tirón de correa y las riñas hasta que vuelva a tirar. Efectivamente. Entonces, el condicionamiento operante, lo que explica, según esta teoría, que es de B.F. Skinner, este dude de aquí, bueno, no sale el dude, pero bueno, B.F. Skinner es un psicólogo conductista. Entonces, lo que hablan los conductistas es que efectivamente el placebo es toda una serie de reforzamientos y de castigos, tanto positivos como negativos, en donde el placebo va a ser efecto gracias a estos reforzadores o castigos que el ambiente nos da. También está el condicionamiento clásico, que también es de la parte del conductismo. Y el condicionamiento clásico es más sencillo. El condicionamiento clásico habla sobre estímulos y respuestas, básicamente. Entonces vamos a ver el experimento del perro, que yo lo he explicado, que hay un estímulo incondicionado, una respuesta incondicionada. En el paso número 3, abajo, cuando el perro ya saliva, hay una respuesta incondicionada. Esa sería la saliva. Y el perro saliva precisamente por el estímulo, que es el silbato y la comida. Entonces, el condicionamiento clásico nos explicaría que el placebo sería una forma de estímulo-respuesta. Y el estímulo que nos genera el placebo, en consecuencia, va a generar una respuesta, que en este caso sería la recuperación o el alivio de los síntomas. También hay otras teorías que tratan de explicar el placebo. Una de ellas es la reducción de la culpa. Aparentemente, algunos psicólogos mencionan que el efecto placebo alivia la culpa en cierta forma, por lo que los síntomas se reducen, porque pues ya no se carga con tanta culpa y en consecuencia pues disminuyen los síntomas del efecto placebo. Luego también está la persuasión, como a través de la persuasión también podemos ir disminuyendo los síntomas. También las exigencias del rol y las exigencias del individuo. Entonces, esta es importante. Vamos a poner áreas de vida, a ver si hay alguna imagen aquí buena. Entonces, hay una teoría donde habla, esta está buena, en donde pues el ser humano tiene que estar en constante movimiento, y al estar en constante movimiento con estas diferentes áreas, como pueden ver en la imagen, salud, economía, mente, espíritu, profesión, familia, social, pues esta teoría psicológica habla sobre cómo las exigencias del individuo y de su vida cotidiana pues forzan a que el ser humano alivie sus síntomas para poder adaptarse nuevamente, porque una persona que no es funcionable pues en cualquier aspecto pues no va a poder destacar mucho, que digamos. Entonces tiene que adaptarse de acuerdo a las exigencias de su vida cotidiana, y pues esa es una también de las explicaciones de por qué el efecto placebo funciona. Podríamos decir que porque en cierta parte es como una obligación del ambiente, de la sociedad y de diferentes estructuras y de la persona como individuo para mejorarse de su enfermedad. Luego también tenemos la teoría de que la atención selectiva juega un papel crucial en atención selectiva en el efecto placebo. La atención selectiva, hay diferentes tipos de atención. Ya en otro podcast creo que voy a hablar sobre esto, pero hay un tipo de atención
específicamente que se llama la atención selectiva, que es cuando vamos a llamarlo así, nos vamos a enfocar en ciertas cosas o en algunas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí esto se llama Stroop. Entonces, aquí nos enfocamos como, por ejemplo, si yo les digo, dime, dime de qué color son las letras de las que están aquí. Entonces te confundes y tienes que poner atención a cierta cosa que te piden, no a todo en general, sino a ciertas cosas. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy bueno. ¿Qué tal andamos con la atención? Entonces, tenemos que encontrar aquí a el personaje y pues obviamente tenemos que ser mucho más selectivos en la cuestión de atención. Aquí puede haber otro ejemplo, no sé cómo encuentra a March, yo qué sé. Y pues ahí está justamente, ¿no? Entonces ahí estamos utilizando la atención selectiva y como les digo, hay diferentes tipos de atención. Aquí hay una imagen, no es una imagen. Aquí hay una imagen donde salen búsquedas relacionadas, atención dividida, ese es otro tipo de atención alternante, también es otro tipo de atención, y bueno, no salen otros, pero hay otros tipos de atención también. Entonces, la teoría de la atención nos habla acerca de cómo, pues a través de la atención selectiva, le prestamos atención a ciertos síntomas. Entonces, lo que sucede aquí es que cuando consumimos el placebo, nos dejamos de enfocar en otras cosas, dejamos de prestar atención a otras cosas. ¿Cómo qué? Podría ser, por ejemplo, una de las cosas que podrían ser es que quizás tienes un resfriado como yo ahorita y a lo mejor y te concentras en el efecto placebo de la medicina, pero a lo mejor has estado alimentándote muy adecuadamente y a lo mejor la temperatura de tu cuarto ha sido la adecuada para que tus defensas no se bajen y quizás yo no le esté prestando atención a eso, le estoy prestando más atención a mis síntomas, que es la tos, los mocos y pues también qué tanto está haciendo efecto la medicina, pero no estoy tomando en cuenta los otros factores debido a que mi atención selectiva precisamente está enfocándose a eso. Entonces, debido a la atención selectiva, también nos habla que nos podemos curar con el efecto placebo precisamente por eso, porque prestamos atención específicamente a ciertos síntomas cuando sufrimos algún tipo de enfermedad. También otra teoría muy influyente, que es la del psicoanálisis, donde habla sobre el efecto placebo. Y una de las cosas que habla el psicoanálisis es que el placebo sería un reductor de la ansiedad. Y la ansiedad viene de la angustia, según el psicoanálisis. La angustia se genera primero y después se genera la ansiedad. Voy a prender la luz porque me estoy quedando a oscuras aquí. Denme 2 segunditos. Ya, ahora sí. Entonces, ¿en qué me quedé? Ok, sí. La ansiedad es proveniente de la angustia. Entonces, cuando a nosotros nos angustia algo, en consecuencia nos da ansiedad. Por ejemplo, si le tuvieran mucho miedo a las arañas y vamos a una casa y les digo, oye, la siguiente semana vamos a ir a una casa en Cuernavaca que pues es así, así, así. Y a lo mejor no te lo digo, pero ya te imaginarás que quizás hayan arañas por la humedad o la madera o yo qué sé, ¿no? Pero te vas imaginando que podrían haber arañas. Entonces, pues te angustias. No te vaya a picar una o quién sabe si donde esté mi cuarto pueda que haya alguna o no sé. Y empieza a formarse la angustia y cuando se empieza a formar la angustia, también se empieza a formar la ansiedad. Y pues cuando te confrontas con la angustia, pues se detona esta ansiedad. Por eso a veces nos dan ataques de pánico, porque lo que más nos angustiaba se vuelve real. Entonces la forma del cuerpo de lidiarlo es a lo mejor pasándolo al cuerpo, como a lo mejor como los ataques de pánico, que es cuando no puedes respirar bien o sientes que te vas a desmayar o incluso hay gente que se desmaya, y ese tipo de cosas. Entonces la ansiedad también se puede pasar mucho al cuerpo. Que ahorita también es otra explicación del psicoanálisis del efecto placebo, pero bueno, paso por paso.
Entonces, el psicoanálisis dice que el placebo lo que va a generar es reducir la angustia y en consecuencia, al reducir la angustia, vamos a reducir la ansiedad. Y al reducir la ansiedad, el cuerpo puede trabajar mejor y podemos reducir los síntomas mucho mejor. Entonces, el psicoanálisis, eso es lo que nos diría de un placebo, que es un reductor de ansiedad y pues también de angustia. Y el segundo punto del psicoanálisis, que es el que estaba hablando hace poquito, entonces también, es que el placebo lo que va a hacer es que nos va a dar una solución falsa. Eso no lo sabemos, pero creemos que es una solución verídica. Entonces, precisamente le damos un significado a esta medicina, a este placebo. Esto va a ser lo que me va a curar. Y simplemente tras inducirlo, pues podemos curarnos aparentemente. Luego, también hay una parte importante porque hay un factor muy importante en todas estas que estamos hablando, tanto conductistas, del aprendizaje, de la atención, de las exigencias del individuo, de la vida, todo esto. Hay un factor en común y ese factor en común es la motivación. Y la motivación del individuo para curarse, dicen los psicólogos que es esencial para que el efecto placebo funcione. Además de lo que ya estábamos hablando sobre la aplicación del placebo y la relación con el terapeuta y de qué color es y de qué tamaño es y todo esto, ¿no? Entonces, la motivación tiene un papel muy importante, la motivación de curarse, que también podríamos hablar sobre el darwinismo, pero bueno, creo que no va tanto al caso. Pero sí, básicamente también esta parte de su supervivencia, de motivación, de curarse, de estar sanos. Entonces, esa es una parte importante. También la psicología dice que la inducción de expectativas es muy importante en el efecto placebo, debido a que cuando nos dan un placebo, como pueden ver por ejemplo aquí en su imagen, pues a lo mejor tenemos una expectativa de que vaya a pasar. A lo mejor cuando tome este placebo, en 2 semanas ya voy a estar como nuevo y ya no voy a tener gripa o lo que sea. Y pues ya vamos generando expectativas de qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con la enfermedad, en qué vamos a mejorar, etcétera, etcétera. Entonces, el generar expectativas también menciona la psicología que es un factor importante dentro del efecto placebo. Y luego tenemos la explicación neuropsicológica, en donde ellos nos dicen que la liberación de endorfinas juega un papel crucial en el efecto placebo. Vamos a poner neurotransmisores. Hay muchos. Ya he hablado de ellos en otro podcast sobre cómo funcionan. Expliqué aquí sobre los neuroreceptores y todo lo que conforma la neurona, etcétera, etcétera. Es el episodio número 3, creo. Bueno, ahí lo pueden ver. Entonces, aquí hay una imagen sobre los neurotransmisores que están a lo largo de todo nuestro sistema nervioso. Y la neuropsicología nos dice que al consumir un placebo, pues liberamos endorfinas y también liberamos dopamina. Y estas dos sustancias son muy importantes. Vamos a buscar las endorfinas. Vamos a buscar una por una. Las endorfinas son péptidos opioides endógenos que funcionan como neurotransmisores. Son producidas por la glándula pituitaria y el hipotálamo en vertebrados durante la excitación, el dolor, el consumo de alimentos picantes o de chocolate. Bueno, no, creo como que no es la definición que estaba buscando, pero vamos a ver aquí. Fábrica de felicidad. Cuando sudamos la camisa, nuestro corazón se acelera y aumenta la temperatura corporal. A causa de este esfuerzo y para paliar la fatiga muscular, la hipófisis aumenta la producción de endorfinas. Esta sí está buena. Esta neurotransmisor aumenta nuestra sensación de alegría, bienestar y tranquilidad. Entonces,
si juntamos, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer esto, juntar psicoanálisis con neurociencias, pues tenemos la parte angustiante, ¿no? Y tenemos la ansiedad. Entonces, si juntamos esto con con el psicoanálisis, pues lo que sucede es que cuando la angustia va reduciendo, al igual que la ansiedad, pues se va liberando las endorfinas. Las endorfinas van a hacer que nos sintamos más tranquilos, con mejor bienestar, más alegres, más calmados. Entonces, ahí va haciendo el efecto simplemente el sistema nervioso, bueno, el cerebro más específicamente, sobre el cuerpo. Y luego tenemos la dopamina. La dopamina es muy importante, juega en muchos factores. La dopamina, una de las partes más importantes de la dopamina, es el amor, que en el episodio 7 hablé sobre cómo nos enamoramos y cómo la dopamina juega un papel muy importante aquí. Entonces la dopamina, aquí lo que se enfoca es pues justamente en la parte placentera, en las cosas placenteras que vamos a experimentar. Entonces las endorfinas y la dopamina juegan un papel importante. Aquí en esta imagen es más o menos el recorrido de estas sustancias de la endorfina y la dopamina que van a ir a lo largo del cerebro, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, quizás si se estén preguntando, ¿cómo puede ser que una pastilla que no tenga nada genere estas sustancias? Es que en realidad no tiene que tener nada. Ustedes están soltando estas sustancias quizás sí en este preciso momento. Cuando ustedes ven algo que les gusta, están constantemente liberando dopamina o endorfinas, o quizás, no sé, también en el sexo también están haciendo eso. No tienen que consumir algo para liberar estas sustancias, porque luego hay mucho ese mito de es que el psiquiatra me dijo que tengo que tomar esto porque no estoy liberando dopamina, y es como, no, sí estás liberando, nada más que quizás no estés liberando como deberías de, pero constantemente estamos liberando este tipo de sustancias. Entonces, no necesariamente tienes que consumir algo para que estas sustancias se detonen, simplemente con el puro estímulo y con la pura motivación puedes ir liberando dopamina y endorfinas en tu cuerpo. Es muy, muy, muy interesante. Por ejemplo, cuando ustedes quizás estén riendo del chiste de algún amigo, ahí están liberando dopamina y están liberando endorfinas y no están consumiendo absolutamente nada. Entonces es puramente el estímulo, que en este caso sería el chiste. Entonces, precisamente a nivel cerebral, estas sustancias son las que juegan un papel importante en el placebo. Recibo el placebo, me relajo, me tranquilizo, reduzco angustia, reduzco ansiedad, como diría el psicoanálisis, y en consecuencia libero estos dos neurotransmisores que van a generarme un bienestar psicológico y físico. Y ya por último, vamos a ver cuáles son los problemas que se han enfrentado los placebos. Una de las cosas más importantes del placebo es la cuestión de la ética del profesional o del terapeuta o del psicólogo, lo que sea. ¿Qué tan ético es mentirle a tu paciente sobre algo que va a afectar en su salud? Ahora que lo digo, pues no mucho, ¿verdad? Entonces hasta la fecha se está discutiendo mucho sobre qué tan ético podría ser esto, ¿no? Yo pienso que quizás a lo mejor con algún contrato, quizás no con el paciente directamente, pero a lo mejor con alguno de los papás o alguien cercano, donde les digas, oye, pues les voy a dar un placebo, ¿estás de acuerdo? No lo sé, son ideas que se me vienen a la mente ahorita, pero si es tan efectivo el placebo como se ha demostrado en experimentos, pues deberíamos de sacarle provecho. Bueno, es lo que yo creo. Pero obviamente con ética, por supuesto. Siempre hay que ver por el bienestar del paciente y nunca hay que mentirle al paciente. Entonces, yo creo que sí se podría hacer. Habría que pensar cómo hacerlo ético, pero yo creo que sí le podríamos dar un buen uso. Otro problema que presentan el efecto placebo es que también dicen que quizás y el placebo no sea placebo, sino que simplemente sea una recuperación natural de la enfermedad por diferentes variables en la vida diaria. Entonces, una simple recuperación natural de la enfermedad que le llamamos placebo. Ese es otro problema que plantean los psicólogos y otros profesionistas de la salud.
También está la parte de los tratamientos adicionales. O sea, a lo mejor ya estás consumiendo ciertos medicamentos o ciertas cosas en donde en donde no son placebos estos medicamentos, y aparte consumes un placebo, pues quién sabe si en realidad el placebo fue el que funcionó o fue el medicamento. Entonces, esa es otra parte también, que se enfrentan el efecto placebo. Otro problema también es pues la misma percepción del sujeto experimental. O sea, qué tan confiable es la misma percepción de una persona en un experimento sobre su placebo. Como recordan, hace rato estaba hablando sobre la parte subjetiva de cómo miden el placebo. A lo mejor cuánto te dolió, y a lo mejor el cuate dice 8, pero quizás si la medición real era 5, quién sabe. Entonces también, qué tan confiable es la misma percepción del paciente en el efecto placebo. Esos son los problemas que ha presentado este tema en la psicología, pero yo sí creo que en realidad esto sí existe, precisamente por esta parte neuropsicológica y de los neurotransmisores que se liberan ante algún estímulo. Y como dije, no necesariamente tiene que ser una pastilla, pueden ser cualquier cosa, como el ejemplo del chiste que estábamos hablando. Entonces yo sí creo que aunque el placebo no tenga nada, pero tú en realidad creas que va a hacer algo, lo más probable es que sí haya algún cambio en tus neurotransmisores, en tus creencias, en tu angustia. Seguramente se va a reducir, al igual que tu ansiedad. Entonces seguramente sí ha de funcionar este placebo. Y pues bueno, como mencioné al principio, han habido muchos estudios que refuerzan que el placebo en efecto sí es un fenómeno muy importante que debemos de seguir estudiando, y que sí es eficaz, como en este estudio que decía que el 60% de los pacientes tuvieron una mucho mejor recuperación a los que no consumieron un placebo. Entonces yo creo que sí es un aspecto importante que la psicología debe de considerar, seguir investigando, ver cómo podemos hacerlo ético. Obviamente, seguramente hay alguna forma, ahorita no se me ocurre alguna, pero seguramente hay una solución, siempre hay un camino para todo. Y bueno, hemos llegado al fin del episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado esta parte del efecto placebo, es muy interesante. Y bueno, que tengan muy bonito día donde quiera que estén, que tengan muy bonito fin de semana, disfruten del momento, disfruten del presente. Y pues bueno, les deseo lo mejor. Nos vemos hasta el siguiente miércoles. Van a venir invitados muy interesantes en estos meses que vienen, entonces estén al pendiente. Nunca digo esto, pero me dijeron que funciona, entonces bueno, no perdemos nada intentando. Me dijeron que diga que se suscriban a mi canal y que le den like. Entonces, pues bueno, para los que no le han dado like, ahí denle la manita, ahí está abajo, suscríbanse, ahí está el botón de suscribir también, abajo del lado derecho. Y bueno, nada más era eso. Y bueno, espero que les vaya muy bien a todos, gracias por escucharme y nos vemos hasta el siguiente miércoles. Muchísimas gracias a todos.